Mi madre murió cuando yo tenía 6 años y yo era el mayor de 5 niños y era una familia pues muy pobre económicamente, pero yo realmente nunca tuve como mucha conciencia de la pobreza. Para mí la televisión fue en ese momento como el lugar en donde yo pude encontrar un refugio y comencé a soñar con que si este mundo mágico llamado televisión existía y yo podía entrar ahí, pues quizás mi vida podría cambiar cuando fuera adulto. A los 17 años logré hacer un curso de asistencia de producción en RCN. Yo pasaba siempre por la Buceta, por RCN, por las Américas, y siempre dije, yo voy a estudiar ahí, yo voy a trabajar ahí, yo voy a estar ahí. Era muy difícil ingresar porque yo no había estudiado una carrera, porque no tenía, digamos que, pues padrinos en ese momento tampoco, y porque no tenía tampoco experiencia para poder escribir historias. Finalmente apareció mi primera madrina en ese momento. En ese lugar que se llama Luisa Infante, que era la psicóloga del departamento de libretos y que me veía siempre pasar con todos los libretos corriendo por todos lados y me dijo, ¿usted escribe? Yo le dije, sí, yo tenía muchas historias de orfanato y Eloisa es madre adoptante, entonces era como, hablaba acerca del hogar y de la familia, una historia muy bonita, nos fue muy bien. Un rating increíble en esa época. Y luego llegó una historia que pues, nos dio un gran éxito. Sí. Que hablaba justamente del poder de los sueños y fue Chipe Fortuna. Era yo, en realidad, era una metáfora sobre lo que yo era un muchacho que tenía el poder de interpretar los sueños. Exactamente, la magia no está afuera, la magia que tú ponías en los personajes era tu propia magia. ¿Y cómo saltaste de ese mundo a hacer la magia que haces hoy? ¿Y cuál es la magia que haces hoy? Me creí la historia y la hice realidad. Si alguna vez te dijeron que los sueños no se cumplían, ya puedes saber a partir de este programa que eso es falso. Ay, que es muy difícil, porque es que en condiciones de pobreza, porque es que en condiciones, mejor dicho, dificilísimas, no se puede. Pues sí se puede, claro que se puede. ¿Y cómo se puede? Con mucha magia interior. Y la historia de hoy de esta alma luminosa nos va a demostrar cómo sí es posible, no solo para él, para ti también. Mi invitado de hoy se llama Miguel Ángel Vaquero, un niño que nació en condiciones económicas muy duras y que ha llegado hasta donde quiere llegar y que hoy hace mucha magia de sanación para muchas personas. Ya les voy a contar su historia. Por ahora no olvides suscribirte, poner la campanita para que te avisen en Spotify, en mi canal de YouTube, @CarolCaritaB. Suscríbete y así cada domingo a las 7 de la noche conocerás una historia poderosa de un alma luminosa, maravillosa. Amiga, estoy felicísima porque te quiero inmensamente de tenerte aquí conmigo. Y nada, sin más preámbulos, cuéntale a la gente quién es Miguel Vaquero. Carito, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Pues tú decías algo muy interesante sobre una edad en la que había condiciones precarias y eso ocurrió porque mi madre murió cuando yo tenía 6 años y yo era el mayor de 5 niños y era una familia pues muy pobre económicamente, pero yo realmente nunca tuve como mucha conciencia de la pobreza, por muchas situaciones. La primera es porque yo desde muy niño, cuando mi madre estaba viva, ella me dejaba viendo televisión en un cuarto a cargo de mis 2 hermanas con una olla express llena de caldo y yo tenía que darles el caldo a las 2 y a veces me olvidaba pues darles de comer y a veces me caían de la cama. Ay, Dios mío. Entonces ella llegaba y me decía, me dejó caer la niña de la cama porque tenía chichones, bueno, pero era que yo vivía todo el tiempo fascinado con una caja cuadrada que se llamaba televisión. En esa época era blanco y negro, esto no hace 40 y algo de años. Y para mí la televisión fue en ese momento como el lugar en donde yo pude encontrar refugio, en donde yo tenía claro que había algo mucho más que la realidad que estaba viviendo y que me lo presentaban entonces como telenovelas, programas culturales que daban en esa época con 2 canales públicos y comencé a soñar con que si este mundo mágico llamado televisión existía
y yo podía entrar ahí, pues quizás mi vida podía cambiar cuando fuera adulto. Y mi madre muere a los 6 años y ella da la orden de que me internen, ¿no? Porque ella creció interna también fue una niña huérfana en su época y pidió que me internara para que yo tuviera una educación diferente. Espérate un segundo, ¿y tu papá qué pasaba con tu papá? Porque eras un niño de 6 años cuidando a otros chiquitines más chiquitos con la olla expresa ahí al lado. Sí. ¿Y qué pasaba con tu papá? Pues mi papá realmente nadie sabía quién era y mi madre, pues antes de morir, recuerdo que en la clínica San Pedro Claver mis tíos me decían, vas a preguntarle a su mamá quién es su papá. Y mi mamá siempre me decía, su papá es un señor de apellido Cardoso, venezolano, multimillonario, ingeniero. Y yo crecí con esa idea. Yo sabía que yo era un ceniciento, de alguna manera, ¿no? El hijo, un marimar, por así decirlo. Y al internado, cuando llegaba al internado, todos los niños me preguntaban, ¿y su papá? Yo decía, es un ingeniero multimillonario de apellido Cardoso. Y me decían, ¿usted qué hace aquí? No sé, mi mamá me mandó para aquí. Pero yo siempre crecí con la idea de que el dinero era algo que me pertenecía. Claro, hijo de multimillonario, ¿cómo no? Pues yo tenía que de alguna manera heredar eso por algún lado. Entonces mi madre fue construyendo para mí como La vida es bella, ¿no? En mi imaginario. Como la película Alberto Benigni. La vida es bella. Y toda mi vida desde niño quise hacer televisión. Mi abuela, que era como mi coach de vida, que era como la mujer que siempre me impulsó a ser valiente y que usaba una chancleta como herramienta de empoderamiento, que volaba a una velocidad cuántica cuando uno se negaba a hacer algo que ella quería que uno hiciera. Y tengo un episodio muy bonito porque ella me decía, tiene que ir a la tienda, y nosotros vivíamos en un cuarto piso y había un perro. Entonces ella decía, bueno, vaya, compre el pan. Y yo le tenía terror a los perros porque a mí me mordió un perro cuando era muy niño. Entonces ella me decía, vaya porque si no quiero espero. Si no, la chancleta cuántica. La chancleta cuántica. Y uno tenía que ir sí o sí porque no sabía qué era peor, si el perro o la chancleta cuántica. Y yo realmente, gracias a ella y a todo lo que ella me fue también heredando como en su capacidad para tener coraje en la vida, para avanzar, yo siempre he sido chiquitico, entonces era como un niño de 8 años que parecía de 4. Y ella nos enseñó a todos mis hermanos y a mí en especial a que no había que tenerle miedo a la vida. O sea, tú salías y te enfrentabas a ese perro y ibas por el pan. Sí, y el perro no me mordía además porque el perro también le tenía miedo a mi abuela. Entonces, pues ella se quedaba viéndome pasar todos los corredores de los edificios y el perro no me mordía. Y yo comencé a entender que hay obstáculos y hay perros en la vida de muchas maneras y que si uno no los enfrenta, pues no sabe si realmente si lo van a morder o no, y si de repente hay algo más poderoso que lo que uno cree que lo está cuidando y protegiendo a la sombra, ¿no? Sí. Wow, increíble, ¿no? Y esa maestra, la abuela, esa coach de vida con una chancleta que podía volar a velocidades cuánticas, pues fue increíble cómo te hizo aprender a atravesar por el miedo para encontrar un mejor futuro. Bueno, ¿qué pasa con ese Migue que lo meten al internado? Su mamá ha muerto. Sí. ¿Cómo fue un poco el episodio de la muerte de tu mamá antes de volver al internado? Fue muy interesante porque nuevamente tuvo relación con el dinero. Digamos que cuando mi madre muere, pues en todo el funeral, durante el funeral todo el mundo lloraba porque yo era huérfano y yo que había sido muy consciente que yo ya estaba enferma y desahuciada durante muchos años y había habido una enfermedad con ella y padrastro, y bueno, toda la clásica telenovela de abuso y maltrato hacia ella por parte de mi padrastro, pues yo sabía que estaba muerta, pero no entendía por qué todo el mundo tenía tanta lástima por mí. Entonces la gente me daba billetes, me cogían billetes y por donde yo iba pasando me iban metiendo plata por todos los bolsillos. Y cuando llegué a la casa después de todo el funeral, que sí recuerdo que me desmayé cuando metieron el féretro en la bóveda, fue como el último episodio que tuve con ella. Wow. Y llegué a la casa, pues sí desperté, estaba quitando la plata que me había heredado mi mamá a través de su muerte. Y para mí la muerte de mi mamá fue como un regalo porque me permitió también conectarme mucho con la posibilidad de que yo tenía que elegir de ahí en adelante lo que yo quisiera. En ese momento fui muy consciente de que estaba muy solo. Wow, Miguel. Sí. Luego en el orfanato ocurrió un evento muy bonito porque luego cuando mi abuela me llevó al orfanato, ella me dejó y dijo como, tengo que dejarlo aquí porque su mamá dio la orden, era como una última voluntad. Y yo no entendía por qué lo hacía, como que decía, wow, porque ahí se murió ella y la que me cuidaba me está dejando aquí. Y recuerdo que yo corrí por todo el orfanato para tratar de alcanzar en la puerta. Ella me decía, yo vengo el domingo por usted.
para que nos vayamos para la casa, porque ella me sacaba un poco el fin de semana, ¿no? Hasta en el apartamento con ella. Y ahí fue entendiendo cuando ya me tocó quedarme, porque no había posibilidad que me fuera con ella, porque era una última voluntad pues de alguien que marcó eso para su hijo. Pues yo en ese momento entendí que en medio de 400 niños era el más chiquito, pero además era el más consentido de todos, que también tenía una ventaja por ser el más chiquito, porque a mí me pusieron en la mejor residencia de todo el orfanato, donde yo estaban todos los más pilos, por ser el más chiquito. Entonces comencé a darme cuenta que de alguna manera también tenía unas ventajas la adversidad que estaba viviendo. Y comencé a obsesionarme mucho con actuar. Comencé a actuar en el internado, porque me parecía mucho a Pedrito Fernández y cantaba rancheras, y entonces una profesora, Blanca Alicia Carrillo, me metió en ese mundo. Y usted va a cantar como Pedrito Fernández, y me mandaban a hacer un traje de charro, y yo cantaba, y no le tenía miedo, porque ya el miedo no existía en mi vida, y ya había empezado a superar como el primer conflicto de abandono, ¿no? De mi madre. Y en ese momento fueron a grabar allá un programa que se llamaba Colombia Mía, del Canal 3. Era un Canal 3 en esa época, y era para hablar acerca de todo lo que ocurría en el internado. Ahí había grabado una novela de un manicomio, con Marcela Agudelo y Fernando Montoya, que ya murió, que se llamaba Dos rostros y un destino. Wow. Y yo estaba fascinado con el tema de la actuación, y le escribía mucho a las actrices que yo quería ser actor cuando grande. Y les mandé unas notas, y ellas me decían que era muy difícil ser actor, porque tocaba grabar, pasara lo que pasara. Entonces, a raíz de mi capacidad para actuar y para expresarme, hicieron un programa sobre el internado, como una gran locación, y ahí me entrevistaron y me dijeron, ¿qué quieres ser cuando grande? Y yo dije, no, yo quiero ser actor, pero yo tenía 9 años, ¿ya? Y luego, cuando salí de primaria y regresé nuevamente a mi casa, porque solamente era primaria en el orfanato, en donde además tuve mi primera como formación como escritor, porque yo era adicto a la mitología. Me la pasaba en la biblioteca leyendo mucha mitología, que hoy en día pues es la base de todo. De todas las novelas, de todo el cine, de todo el teatro. Entonces, esa fue mi primera formación como escritor. Y cuando salí de allí, un señor que me quería ayudar me metió en una agencia de estas, intenté buscar trabajo como actor. Como extra. Como extra. Hice un personaje en Los Victorinos, un figurante, y con Carlos Duplat, que lo amo porque teníamos alguna vez una escena en el espejo con Victorino Perdomo a los 14 años, en un orfanato, en un internado, y yo no alcanzaba el espejo porque era muy chiquito, y me iban a quitar mi escena. Y Carlos dijo, no, póngale ladrillos. Y te subiste encima de los ladrillos. Hice la escena, y por ahí la tengo incluso en mi página de Instagram, y recordé que siempre hay posibilidades para poder uno subirse a un ladrillo para lograr hacer lo que uno quiere, que hay que buscar finalmente el recurso que se necesita, pero hay que preguntar qué podemos hacer para que esto pueda ocurrir. Y nadie nos quita la cena. No, nadie nos quitó la cena. Muy bien. Nadie nos quitó la cena. Nadie nos quita la cena en la vida porque siempre hay ladrillos para subir. Exactamente. Eso ocurrió, y a mí me marcó mucho ese episodio, porque entendí que siempre habían ángeles, que siempre había alguien que estaba dispuesto a darte o a ayudarte si tú estabas dispuesto a recibir, y si estabas en el tiempo perfecto y correcto, haciendo lo que correspondía hacer, no en tiempos contrarios. Wow. ¿Okay? ¿Y qué pasó entonces después, Miguel? Entonces, después de eso comencé a buscar, bueno, yo no pude ir a la universidad porque pues no habían recursos, y yo descubrí con los libretos de los Victorinos que pues me parecía fácil escribir eso. Entonces yo comencé a desglosarlos como un niño coge un carro y lo desarma para entender cómo funcionaban, y comencé a escribir historias en cuadernos, y fue la manera como novelas, y todas las tengo guardadas, y ahí fue donde comencé a entender que la creatividad me permitía volver un poco autista, y que ese mundo creativo de las historias que iba creando iba a poder me aislaba un poco de la violencia que también había alrededor de la familia, ¿ya? Y también de la pobreza de alguna manera, ¿no? Entonces, a los 17 años logré hacer un curso de asistencia de producción que existía con la Fundación Social de esa época, y logré comenzar a hacer pinitos como pasantías en Centro Televisión, que existía en esa época, y luego en RCN. Yo pasaba siempre por la buceta, por RCN, por las Américas, y siempre dije, yo voy a escribir ahí, yo voy a trabajar ahí, yo voy a estar ahí. De hecho, recuerdo que una vez, eso no lo sabe mucha gente, yo entré a RCN porque yo quería conocer los estudios, y tenía como unos 15 años, y me dijeron, ¿para dónde va? Y yo dije, a correspondencia, y entré, y entonces me fui a ver grabar La Potrasaina, ¿no? ¡Qué belleza! Porque quería ver cómo funcionaba ese mundo, y me sacaron los guardias, que después fueron amigos míos cuando yo
Ya cuando ya eras un gran libretista. Cuando ya era un productor. Y estando ahí, comencé a entrar a RCN a trabajar directamente con Fernando Gaitán. El creador de Betty la Fea, por si acaso lo saben. Que fue mi primer jefe, y con Miguel Baroni, que era el director de una novela que se llamaba Carolina Barrantes, que fue la primera novela de la televisión privada de RCN. Y estando ahí, pues yo era un puente entre uno y el otro, porque Fer se demoraba mucho entregando libretos, y necesitaba que yo estuviera muy pendiente de que entregara libretos. Y vivía metido en libretos, y con todos los escritores en un mundo pues que para mí era fascinante, porque era el lugar en donde yo quería estar, pero que era muy difícil ingresar porque yo no había estudiado una carrera, porque no tenía, digamos que, pues padrinos en ese momento tampoco, y porque no tenía tampoco experiencia para poder escribir historias. Finalmente apareció mi primera madrina en ese momento, en ese lugar que se llama Luisa Infante, que era la psicóloga del departamento de libretos, y que me veía siempre pasar con todos los libretos corriendo por todos lados, y me dijo, ¿usted escribe? Yo le dije sí, porque ya había oído que yo escribía, y se puso a leer lo que yo escribía. Me dijo, me gustaba cómo escribe, usted es muy fantasioso, usted escribe muy mágico, es demasiado mágico, todo lo que escribe es como muy real. Yo, bueno, a mí me gusta escribir sobre la magia, le decía yo. Y Catalina Brillis, que estuvo también en RCN, la había conocido en Los Victorinos. Es también gran productora, muy reconocida. Conocí Los Victorinos. Cuando llegó a RCN, la gerencia de producción me dijo, ¿usted qué hace aquí? Y yo le dije, no, pues ya que estoy aquí trabajando. Entonces también ese reencuentro de ella conmigo fue muy bonito, y también comenzó a apoyarme. Y luego finalmente con Eloísa comenzamos a escribir. Ella me dijo, escribamos algo juntos. Y yo dije, bueno, háganle, pero entonces hagamos algo que no estén haciendo. Y ahí se nos ocurrió crear la primera telenovela infantil en Colombia, que fue Un ángel llamado Azul. Un ángel llamado Azul, una belleza de telenovela. Y de las 4 de la tarde, que era la franja infantil en ese entonces en esa época había también otra madrina que se llamaba Carolina Garita, que estaba en la presidencia de programación, y ella, recuerdo mucho que ella nos dijo cuando la lanzamos, bueno, esto va a ser duro porque al frente del Caracol va a poner cantidad de películas infantiles de Disney contra esta novela. Y dijimos, bueno, pues toca lanzarla. La hicimos con un gran reparto. Hace poco murió una gran grande de Colombia que estuvo ahí, Carlos Igordo de Jumea, ¿no? Un gran reparto. Y contaba la historia de un orfanato. Entonces yo tenía muchas historias de orfanato, y Eloísa es madre adoptante. Entonces era como, hablaba acerca del hogar y de la familia. Una historia muy bonita, nos fue muy bien. Un rating increíble en esa época. Nadie se imaginaba que una novela a las 4 de la tarde enfrentada a películas de Disney pudiera ganarle el rating, y nos fue extraordinariamente bien. Yo estoy muy orgullosa de haber impulsado la carrera de este hombre. Pero luego, o sea, además de eso, luego esta madrina de programación nos dijo, presentamos una novela para reemplazar a Azul, que pensamos era para por la tarde también, que se llamaba Merlina, Mujer Divina, y pensábamos que iba a ser una Sabrina, ¿no? Y Caro dijo, no, esto toca mandarlo para el Prime, ¿no? Ella fue la que nos puso en el Prime, y ahí comenzamos ya a trabajar con Eloísa unas historias más adultas, también con magia, sobre astrología. Yo había estudiado algo de astrología porque siempre me ha inquietado la magia, ¿no? Y Merlina de Mujer Divina también le fue extraordinariamente bien en el prime time, que es la zona de mayor rating, que es la zona de la noche. La zona de la noche, nos fue muy bien con esa novela. Nos estuvimos como supervisores generales con Eloísa, Pepe Sánchez fue el director, un gran repartazo. Y finalmente, pues seguimos trabajando con Elo, historias que tenían temas de conciencia y magia. Y luego llegó una historia que pues, nos dio un gran éxito, sí, que hablaba justamente del poder de los sueños, y fue Chepe Fortuna. Y Chepe Fortuna pues sigue siendo un récord del final más visto en la historia de la televisión privada. Sí, cuéntale para quienes no la vieron, ¿quién era Chepe Fortuna? Chepe Fortuna era yo, en realidad, era una metáfora sobre lo que yo era. Era un muchacho que tenía el poder de interpretar los sueños, que soñaba con ser alcalde, que encontraba una madrina que lo ayudó a formarse y a educarse, hasta que logró ser alcalde de la ciudad, y se enamoraba de una sirena encantada, que era Tatiana Vargas, que realmente era Eloísa. El personaje estaba inspirado en Eloísa, porque era bióloga marina, era una mujer con una sensibilidad hacia la gente pues más favorecida, ¿no? A todo el mundo ecológico, y fue una historia de amor que le hicimos en homenaje también a todas las historias costeñas que se habían hecho en los 80s y los 90s, con todos los grandes actores de la televisión colombiana, pues los de antes, ¿no? Carlos Muñoz, Consuelo Zarro, Margarita Castro. Fue un hit. Y de allí vinieron otras historias como Casa de Reinas, que fue un spin-off, que también fue exitosa.
Y seguimos trabajando luego con Sarita Gutiérrez, que fue nuestra segunda madrina que me bate ese cargo. Y trabajamos en FCN durante muchos años. Y yo de tanto estudiar sobre estos temas y de tanto darme cuenta que era algo que a mí me gustaba desde muy niño, comencé a descubrir pues que realmente yo era la magia. Exactamente, la magia no está afuera, la magia que tú ponías en los personajes era tu propia magia. ¿Y cómo saltaste de ese mundo a hacer la magia que haces hoy? ¿Y cuál es la magia que haces hoy? Bueno, pues yo salté, comencé a formarme, ya toda la investigación que he hecho sobre todos estos temas me llevaron luego a formarme en distintas técnicas y modalidades, y empecé ya a llevar este mundo creativo, sumado a una cantidad de elementos de conciencia y de magia, a unos procesos que comencé a crear. En algún momento hice parte del equipo de Forja. ¿Ya? Forja, unos retiros maravillosos que hicimos durante 2 años largos. 2 años era uno de los magos, me ponía mi sombrero y hablaba del cuerpo y le enseñaba a la gente cómo funciona el cuerpo, cómo el cuerpo nos comunica cosas. La sabiduría del cuerpo, ¿no? Cómo la intuición usa el cuerpo para darnos sí o no, o tomar decisiones. Y cómo comenzar, y cómo él finalmente es un tablero en donde ponemos información que ocurre en otros lugares y que estamos aquí con este regalo que es el cuerpo y que si lo sabemos usar y lo sabemos escuchar, nos permite vivir experiencias extraordinarias. Y creé una casa grandota, una especie de rancho mexicano en Subachoque, que se llama Tierra Santa hoy en día, es la Hacienda de las Nubes, y Tierra Santa es un espacio en donde ahora trabajo una cantidad de procesos y talleres que son inmersiones que le permiten a la gente trabajar con el niño, jugar con su niño y comenzar a descubrir todo el potencial que tienen y todo lo que se han perdido o entregarle el poder a otros y porque no saben realmente cuál es su magia. Eso hago hoy en día a través de Mavia, que es como mi marca, y de Miguel Mavia, que se escribe como Mavia, M-A-V larga y A. Mavia con B larga. Miguel Ángel Vaquero y Inteligencia Artística. Sí. Y desde ahí comencé a crear talleres y procesos y me gusta mucho trabajar con el cuerpo y me gusta mucho trabajar en el 1 a 1 que llamamos. Ya soy constelador. Hace constelaciones familiares. Y corporativas y trabajo mucho con Esperanza Cruz también. Con Esperanza Cruz, que estuvo aquí en el podcast, que fue increíble también lo que pasó en la entrevista. Miguel, antes de que sigamos en todo esto que haces y en tus aprendizajes del alma, yo quiero saber qué pasó con la historia de tu papá. O sea, chiquito, tu mamá antes de morir te decía, tu papá es un millonario de apellido Cardoso, ingeniero. ¿Qué pasó con tu papá? ¿Encontraste a tu papá? Pues mira, yo haciendo constelaciones ya muy grande, cuando ya había construido toda mi vida, toda la realidad que tenía que construir el hijo de un millonario, de alguna manera. ¿Siempre actuaste como el hijo de un millonario? Y siempre las relaciones de poder y todo lo que yo encontraba a mi paso era gente poderosa. Yo nunca le tuve miedo al poder, porque mi abuela no me lo permitió. Para allá todos somos iguales, de alguna manera. Algunos con más dinero, con menos, pero todos estamos en el mismo nivel. Y cuando encontré a mi papá constelando, cuando me hice mi formación como constelador, apareció finalmente mi papá a los 40 años. Y era un señor que no era millonario, que era llanero, de hecho, de Casillas Meta, una familia muy linda que sabía que yo existía, que en esa familia había muchos Miguel Ángeles, que yo era el primero, ¿ya? Porque mi abuela se llamaba María de los Ángeles. Y encontré y descubrí que mi madre me había dado el regalo de crear para mí un imaginario que yo hice posible porque creía en él. Me creí la historia y la hice realidad. Wow, esto es muy poderoso, le quiero hacer doble clic. A este chiquito, si su madre le hubiera dicho quién era su papá realmente, quizá la vida le hubiera cambiado para otro rumbo, pero su madre le creó un personaje ficticio que además era millonario. Los millonarios en el imaginario popular todo lo pueden, y este chiquito, Miguel, creció sintiéndose así, que todo lo podía, que era poderoso, que era grande, a pesar de su estatura, y logró todo lo que quiso siempre. ¿Qué pasó con tu estatura, que eras chiquito? Pues justamente eso te iba a hablar, que yo era el chiquito, pero yo nunca me sentía el chiquito, porque desde mi imaginario, pues yo hacía cosas que los demás no hacían. Tenía como muchas habilidades artísticas que los demás no hacían. Y toda mi vida me relacioné con gente grande, pero para mí siempre fue una ventaja el ser chiquito. Y realmente siempre lo usé incluso a favor. De hecho, todas las relaciones de pareja que he tenido en mi vida han sido con personas más altas que yo. El mismo hecho de haber sido gay y no haber tenido mamá ni nadie que me limitara sobre esto puntualmente, pues a mí me permitió crear, en lugar de dedicarme a ocultarme, o a justificar, o a ser validado, no. Todo lo que tuvo que ver con eso también en mi vida, yo lo usé a favor mío, porque yo no tenía que explicar a nadie qué era. Yo ya era.
y ya era lo que era. Y entonces pude crear, inventar, componer canciones. Todas las canciones de mi novela las compuse yo. Y cumplí todos los sueños que cuando el niño en el televisor decía, cuando yo sea grande, esa novela la va a dirigir el director de Café. Y fue mi primer director de la novela del Prime, Pepe Sánchez. Y Rodolfo Hoyos dirigía La Otra Mitad del Sol. Y cuando yo vi La Otra Mitad del Sol dije, yo quiero que él dirija mi novela. Y fue mi primer director de una que se llamaba Azul. Y Mario Rivero, el director de La Fea de Chica Fortuna. Entonces yo todo el tiempo tuve claro que yo quería hacer canciones para mis novelas, contar historias con música, con magia y con humor. Eso lo fui descubriendo en el camino, que tenía mucha facilidad para el humor y para reírme de todo, incluyendo también del dolor. Y que nunca me anclé al drama, ni a ser huerfanito, ni chiquito, ni pobrecito, para justificar el no poder crear algo grandioso para mi vida. Y nunca te contaste la historia ni de la pobreza, ni de la marginalidad, ni de los límites, ni mucho menos de los imposibles. No, porque no hubo nadie que la validara tampoco. Todos, mi abuela puntualmente, mi coaching cuántica, ella siempre me dijo, usted va a ser grande y usted va a ser famoso. Porque desde niño, como era el hijo del rico, pues estaba destinado a eso, ¿no? Y como tenía esa habilidad para cantar y actuar y recitar, pues ya tenía como un destino claro, ¿no? Que lo lleve a cabo finalmente desde la creatividad, de la magia y también desde ángeles que encontré en la vida que fueron dándome la posibilidad. Pero también yo creo que esta gente aparece, así como dice el dicho, el maestro aparece cuando el alumno está listo. Y yo digamos que una de las cosas que aprendí en la vida es que hay regalos muy grandiosos que tú le puedes dar a la gente, pero si la gente no está preparada para recibirlos, no saben qué hacer con ellos. Yo estaba preparado siempre. Cada oportunidad que a mí me dieron y me han dado en la vida ha sido para algo más grandioso para mí y para otros. Y siempre mi meta ha sido compartir temas de valores de familia, de conciencia, para otros, para que los niños que hoy en día son adultos y me dicen, yo me vi una vida no azul y era mi refugio a las 5 de la tarde cuando llegaba de clases, era lo que yo veía porque en mi casa había problemas. A mí eso me conmueve mucho y es más poderoso que el rating incluso, porque digo, wow, logramos marcar una generación con saber que había una cajita donde como yo podían refugiarse para encontrar una cantidad de información muy poderosa. Sí. Bueno, volvamos a ese Miguel de hoy, el mago, pero no podía pues no preguntarte por tu papá y con ese descubrimiento que no fue lo que tu mamá te dijo, pero fue mucho más. Mira que una cosa puntual sobre el caso de mi papá es que mi papá siempre quiso estar conmigo, mi madre nunca se lo permitió. ¿Ya? Constelando descubrí todo eso y él me quería robar para que pues crecer conmigo, pero le tenía tanto miedo a mi abuela con su chancleta cuántica, que nunca se atrevió a acercarse a decirle, yo soy el papá y me quiero llevar a mi hijo. Wow. Y me dio un gran regalo porque me permitió también crear la vida que creé. Yo me imagino, habiendo crecido en la casilla, si hubiera vivido otra vida y quizás me hubiera contado las historias que conté hasta el momento. Cada cosa que vivimos, aunque parezca mala, termina haciéndonos quienes somos y termina haciéndonos llegar a donde llegamos. Así que es increíble. Volvamos ahora que andas con tu sombrero de mago en la mano. Entonces yo ahora juego mucho con todo lo que tiene que ver con los recursos de la creatividad y de la magia al servicio de empresas, de familias, de personas que también quieren de una u otra forma ayudarles a entender a sus empleados o a sus hermanos o a sus hijos o para ellos mismos, para sus parejas, cómo manejar las emociones, cómo entender qué está pasando con su cuerpo, cómo resolver los sueños que no han podido porque se dedicaron a crear la vida para otros. Y como yo nunca, pues mi cuerpo es chiquito, pero me ha funcionado muy bien y lo he sabido usar, y todas estas herramientas pues me han permitido crear todos estos sistemas y todo esto que hago hoy en día. Ahorita estoy desarrollando un proceso, una inmersión que se llama, que va a ocurrir en Tierra Santa y voy a invitar a la gente a que haga un trío conmigo. Y el trío es un proceso en donde la gente va a poder estar conmigo en un proceso personalizado. ¿Para qué? ¿Cuál es el diseñado objetivo? Para ellos a través de 3 días con distintas técnicas durante 3 días con otros facilitadores, pero solos. Técnicas de sanación, de magia. Vamos a trabajar constelaciones, vamos a trabajar hipnosis, vamos a trabajar con una máquina de Moisés Furman, que es una máquina de entrenamiento cerebral y neuronal para trabajar ondas, para empezar a mover el cuerpo. Todo lo que yo sé llevado a una persona en un 1 a 1, para que durante 3 días se pueda meter en este lugar mágico donde hay un bosque fascinante y puedan vivir una experiencia con la tierra. Trabajo con Gaia Touch también y con Airflow y con Business Wizards, que es una técnica que tiene que ver con la tierra y con el cuerpo y con cómo la tierra nos está actualizando constantemente para poder andar un poco más a la velocidad de la creación de ella, que jamás se detiene. Y eso es lo que más hago hoy en día. Gaia Touch, Airflow y Business Wizards, que ocurre
allá en Tierra Santa. Y constelaciones. Y constelaciones. A mí siempre dicen, ay, ¿quién conoces a alguien bueno de constelaciones? Y yo siempre recomiendo a Miguel. Miguel, hablemos un segundo de las constelaciones que están tan de moda y despiertan tanta inquietud. ¿Cómo funcionan las constelaciones? ¿Por qué sirven las constelaciones? Las constelaciones funcionan porque de alguna manera tú te permites entender qué ocurrió antes de que tú llegaras aquí en muchos niveles. Empezando porque hay una genética energética. De hecho, de alguna manera tenemos un ADN del alma y todos estos ancestros que vinieron antes de nosotros fueron andando unos caminos muy poderosos, llenos de muchos conflictos y obstáculos, que superaron muchos viajes que hicieron y crearon una cantidad también de, digamos que de bloqueos que a veces nosotros no entendemos por qué ocurren y repetimos en nuestra vida, y son patrones energéticos que están ocurriendo. Entonces, cuando comenzamos a trabajar sobre esto y descubrimos quién los creó, ¿verdad?, podemos desaturarlo, un poco liberar esa energía en el árbol genealógico. De hecho, en RCN hay una novela que se llama Los Hijos Negados, con este tema, que creamos hace unos años con Eloisa y Sara Vecino, y lo que permite también es que tú puedas empezar a recibir de ellos todas las bendiciones, dones y habilidades que no te has permitido recibir porque no sabías que existían. Hay muchos juicios sobre la familia. Somos demasiado crueles con la familia, incluso mucho más que con la otra gente que no hace parte de nuestro linaje. Entonces, cuando comenzamos a entender por qué ocurrió, para qué ocurrió y quién fue este ser que creó esto, y lo miramos a los ojos, pues comenzamos a entender. Es más fácil saber si queremos seguirnos justificando el que era de la tatarabuela, o lo entregamos y ahora elegimos nosotros algo nuevo de aquí en adelante. Es como hayas pasado la futuro con nuestras elecciones. De esas constelaciones. Me encantan las constelaciones. A un escéptico que no crea en eso y diga, eso es charlatanería, eso que va a venir ningún ancestro, ¿tú qué le dirías? Pues mira, cuando las hacemos con esperanza, porque las constelaciones son las constelaciones, es un método pues que existe hace muchos años, creado por un señor alemán. Cuando la hacemos con esperanza, como ya tiene estabilidad para conectar. Esperanza, la medium. Esperanza Cruz, pues lo que ocurre es que la información que también recibimos allí es de telenovelas. Son unas historias tan alucinantes que luego la gente sale a revisar si esto es real en su familia y quedan impresionados. Entonces, yo lo que le digo siempre a la gente, yo encontré a mi papá a los 40 años creyendo que iba a aparecer el millonario, que iba a ser marimar, que me iban a heredar una gran fortuna y que, mejor dicho, ya terminaba con una petrolera en Venezuela o en algún lado. Y no, resultó ser otro señor que me heredó, que físicamente soy idéntico a él. Tú fuiste hasta allá, ¿no? Mi prueba de ADN fue una foto porque murió cuando yo tenía 10 años. Yo estaba destinado a ser huérfano de todas maneras, ¿sabes? Y digamos que en Kabbalah, que es otra cosa muy interesante, la gente que es huérfana desde muy niña está destinada a poder andar su vida sola, porque tienen ya un conocimiento adquirido. Si no se quedan en el drama, ni en el pobrecito, ni en el soy víctima. Es una gran herramienta incluso. Yo siempre digo, porque estoy desarrollando mi primer libro ya, inspirado en ti, que siempre me has motivado a... Aquí todos no somos escritores, pero tú eres el único que lo eres y no escribes, que se llama Pequeño Adiós, y tiene que ver con toda esta metáfora sobre las despedidas y sobre el cómo uno puede de una u otra manera elegir algo grandioso cuando uno lo crea en su mente. Es un poco sobre eso. Y en toda tu historia de vida maravillosa de ese niño de pobreza que llega a ser un gran libretista, un gran productor de televisión, que luego se dedica a compartir su magia con el mundo y hace unos procesos de sanación hermosísimos, ¿dónde está Dios? Para mí, Dios está en la tierra. Para mí, Dios es el planeta. Para mí, Dios es esa planta, un perro. ¿Y cómo has sentido a Dios en tu vida? Respirando. ¿Qué te conmovió tanto, mi amiga, que se te aguaron los ojos? Esto es Dios. Está en todo y en todos. Y ha estado siempre presente en tu vida. Y creemos que está por fuera, que no está aquí. Y no lo estamos perdiendo. No lo estamos perdiendo. Nos lo estamos perdiendo y no nos podemos perder a Dios, porque Dios está aquí y ahora. Dios ni es un Señor, ni está por allá arriba, ni está por allá lejos, ni nos juzga. Dios está aquí, está ahora, está en historias como la de Miguel, está en la creación, en las cosas que creamos. Dios está en el amor. En el amor, en la tierra. En la tierra, en este planeta hermoso.
aquí en el ahora, en el presente, en la naturaleza. Está todo lo que tenemos en nuestro cuerpo. Todo. Dios es un niño. Dios es como un niño, Jugando además. a crear cosas, sacar cosas del sombrero para nosotros y para maravillarnos con todo lo que crea, pero nosotros no nos cerramos a veces a ver la magia. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje? Mi mayor aprendizaje es que lo que tú creas y sientes con tu cuerpo y logras imaginarlo tan detalladamente, puedes volverlo realidad. Los soñadores como Disney, que también es sagitariano como nosotros, somos capaces de crear en la mente unas realidades, tanto para bien como para mal, que con la materia prima necesaria, los valores y los ángeles pueden hacerse realidad, para uno y para todos. Miguel, se está acabando el año, estos días justo. ¿Qué le dirías a la gente con todo eso que has aprendido de manifestación, de co-creación de realidades, de sentir a Dios, de experimentar a Dios, de que es posible cumplir los sueños? ¿Qué le dirías a las personas en este fin y comienzo de año? Que comiencen a tomar mucha conciencia de quién está a cargo de su vida. La mayor herramienta que yo he vivido y que estoy enseñando últimamente es quién está gestionando mi vida, el niño o el adulto. Y desde ahí va a ser más fácil que puedan saber cuándo el niño está a cargo o cuándo el adulto. Danos un ejemplo. Un ejemplo es cuando tú haces un negocio sacando el niño a relucir y el niño no sabe hacer negocios. Y mete uno la pata. Y metiendo la pata, o una relación de pareja, o cualquier tipo de relación donde el niño no debe estar. El niño se manifiesta desde las emociones para poder mostrarnos algo que necesita ser atendido. Pero al niño hay que decirle, espérate, ya vengo, voy a hacerme cargo de ti, pero quien tiene que ir a la reunión en RCN es el adulto. Y a veces nos equivocamos mucho llevando al niño a la reunión a RCN o a una relación de pareja y la embarramos. Entonces yo trabajo mucho hoy en día eso, porque he descubierto con el Grupo Bolívar y a todos ellos que es una herramienta muy poderosa para empezar a dejar de meter tanto la pata y volver al niño y decirle, Camilo, nos comemos un helado, o estabas triste, ven, yo te llevo a una entrevista donde Carmen Garita, o lo que necesites. Pero hacerse cargo, entender quién está a cargo, eso a nivel emocional te ahorra muchos caminos. Sí, súper poderoso. Muy bien, Miguel, lindo, hermoso, estamos súper bien de tiempo. Quisiera que nos dijeras un mensaje final que quisieras dejarle a toda la audiencia de Almas Luminosas, este podcast hecho para mostrar que los sueños se pueden hacer realidad, que Dios está aquí y ahora en todos, y luego te va a pedir tus redes sociales, sí, y dónde te encuentran para constelaciones o por cualquiera de todos los procesos maravillosos que haces. Pues mira, yo escribí una frase, yo he escrito varias frases para mis novelas. Una fue Merlina, que hace poco me la volvieron a decir, un astrólogo amigo me dijo, pues repíteme esa frase, y era, lo que el destino ha escrito, el amor puede cambiarlo. Lo que el destino ha escrito, el amor puede cambiarlo. Esa era la frase que me inventé para esa historia. Y en Chepe Fortuna, el final de Chepe Fortuna tuvo una frase que fue tendencia en su momento y era, un sueño es un susurro de Dios, diciéndonos al oído que mientras haya vida hay esperanza. Un sueño es un susurro de Dios diciéndonos al oído que mientras haya vida hay esperanza. ¡Wow! Eso es. Y eso caló mucho en la gente y mucha gente lo recuerda. Y soñar se puede, pero hay que saber que para que haya un sueño posible hay que hacer un proceso, para que no haya frustración, para que no haya una cantidad de elementos que la gente se frustra. Hay que trabajar por el sueño, pero saber que eso tiene un proceso, como en la tierra. Que eso no es de un día para el otro. La semilla que se siembra, hay que echar la agüita, hay un proceso hasta que puedes ver la papaya, hecha papaya, pero la papaya no existe si no has hecho todo el proceso anterior. Puedes soñar con grandes papayas, pero tienes que empezar por la semilla. Eso es aterrizar a la realidad, los sueños. Y seguir regando hasta que el arbolito salga, y seguir regando y limpiando la tierrita. Y otra cosa también es que bendigan a todo el que les dice que no. Siempre bendiganlo porque es el gran maestro que los está impulsando a buscar una manera sobre cómo hacerlo. A mí mucha gente me dijo que no. No estaría aquí si me hubiera dicho, entonces, ¿cómo lo hago? La pregunta empodera mucho. ¿Cómo lo hago? ¿Con quién lo hago si no es así? Hasta que lo logras. Y siempre si preguntas va a haber respuesta. Pregunta y se os dará. Y ocurren los milagros. Wow, Miguel, espectacular. ¿Dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus redes? Yo estoy en Miguel Ángel Vaquero. Miguel Ángel Vaquero Raya al Piso es como mi Instagram de todo ese tipo de cosas. Y mi Ángel Vaquero con B larga, es mi página personal abierta para que todo el mundo entre y sepa lo que yo hago. Y en Tierra Santa Subachoque,
tal cual así, está la casa y el lugar en donde estamos empezando a trabajar todo este tipo de herramientas de conciencia ya. Y luego los voy a invitar el otro año ya a hacer un trío conmigo y con otra gente allá en Tierra Santa. Bueno, qué buen mensaje o mensajes de cierre de año. Este es el último podcast de este año. Ya lo que nos viene es una maravilla de entrevistados también de otras almas luminosas hermosísimas como Miguel para el otro año. Entonces, qué buen cierre, Miguel, lindo. No sé si se me quedó algo por preguntarte que tú digas, no, esto como no me lo preguntó Carolina, hay que decírselo a la gente ahora, cierre de año, lo que sea. Claro, ahí también hay muchos rituales. Todo el mundo comienza a buscar rituales para saber en qué calzón se pone al revés o en dónde se pone el amarillo. No, todas estas cosas que creemos. Y los rituales son muy bonitos porque nos permiten recordar cosas, pero que están en nosotros. Es muy bonito hacer rituales, pero recordar que el ritual, sin la intención y si no está en uno, no sirve. No sirve. Si quieres riqueza, revisa cómo está tu autoestima. Si quieres riqueza, revisa cómo está tu autoestima. El ritual, puedes hacerlo, pero la magia eres tú, no se les olvide. Miguel Ángel Vaquero, gran ser humano, un niño que cumple todos sus sueños, un adulto que sana a los demás. Suscríbanse, recuerden, volvemos en enero con muchísimos más episodios. Miguel, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por este regalo. Para todos. Y para ti tú también, hermoso. Un honor tenerte. Abrazos.